En esta unidad vamos a realizar una descripción general a las técnicas analíticas más utilizadas en la caracterización de materiales en patrimonio arquitectónico y arqueológico. Como ya conocéis, los materiales usados en patrimonio son muy variados, pudiendo ser tanto naturales como sintéticos. Tenemos aquí el ejemplo de una piedra natural y del mortero como material sintético, y inorgánicos, como nos hemos referido a la piedra, o orgánicos como la madera. Desde el punto de vista de las técnicas de caracterización, hay que señalar que el mismo material puede ser estudiado mediante diferentes técnicas y que cada técnica trabaja a una energía o energías específicas con una escala espacial y una resolución también específica, y con diferentes límites de detección y sensibilidad. Es fundamental que antes de comenzar un trabajo conozcamos los objetivos que queremos alcanzar para elegir la técnica adecuada y obtener resultados positivos. En general, la elección de la técnica de análisis depende de la naturaleza y cantidad de muestra que dispongamos, de la información que necesitamos conocer de la muestra y del tiempo de respuesta y presupuesto del que dispongamos. Antes de adentrarnos en las diferentes técnicas analíticas, es necesario manejar unos conocimientos básicos comunes a todas ellas. Lo primero es que la mayoría de ellas utilizan una especie de sonda para investigar cuál es el tipo de materiales, ya sean minerales o compuestos sintéticos, y se encuentren en cualquier estado de agregación de la materia, gaseoso, líquido o sólido. Y en este último estado los átomos estén completamente ordenados, como en la materia cristalina, o completamente desordenados, como en un sólido amorfo. Esta sonda que hemos mencionado en la mayoría de las técnicas es una de radiación electromagnética, aunque también pueden ser electrones, protones o neutrones. En la imagen podéis ver el espectro electromagnético en el que se observan los diferentes tipos de radiación existentes, como son las ondas de radio, las microondas, la radiación infrarroja, la luz visible, ultravioleta, rayos X y rayos gamma. La radiación electromagnética no necesita de un medio natural para propagarse, o sea, se puede propagar en el vacío. La relación existente entre la longitud de onda de esa radiación y la energía viene dada por la expresión E es igual a h nu, igual a h por c partido de lambda, donde nu es la frecuencia, h es la constante de Planck y c la velocidad de la luz en el vacío. Cada radiación electromagnética está caracterizada por su longitud de onda, que va en unidades de metros a nanómetros, su frecuencia en centímetros a la menos 1 hercios o su energía en electronvoltios. Cualquier material bombardeado por radiación electromagnética o partículas interactúa con el haz incidente emitiendo partículas y radiación dispersa que pueden ser detectados y analizados y obtener información sobre el estado físico o químico de los átomos o moléculas que forman dicho material. En la imagen podemos ver el esquema de interacción entre la radiación electromagnética con la materia de forma muy simplificada. Parte de esta radiación es reflejada, parte es absorbida por el material y parte es transmitida por el mismo. Evidentemente, todos estos fenómenos dependen de la longitud de onda o energía de la radiación incidente. Por ejemplo, sabemos que hay materiales que son opacos a la luz visible, pues no podemos estudiar la radiación transmitida por el material, en este caso particular. En esta diapositiva tenemos resumido en los distintos tipos de radiación electromagnética con sus intervalos de frecuencia, de longitud de onda y los procesos que se activan cuando se interacciona con un material. Así, por ejemplo, la radiación X
tiene una frecuencia entre 10 elevado a 20 y 10 elevado a 17 hercios, una longitud de onda entre 10 elevado a menos 2 y 10 elevado a menos 9 metros, y cuando un haz de rayos X interacciona con un material afecta al nivel electrónico más interno de un átomo, al nivel K. El proceso de interacción de radiación electromagnética con los átomos de la materia puede implicar o no intercambio de energía. Si implica intercambio de energía, se produce absorción de radiación y tienen lugar procesos de reemisión de radiación a mayor o menor frecuencia que da lugar a las técnicas espectroscópicas. En general hablamos de espectrofotometría, excepto si la radiación incidente es la radiación visible, en cuyo caso hablamos de colorimetría. Si en el proceso de interacción no hay intercambio de energía, el proceso se describe como difracción. Ambos tipos de fenómenos de interacción, espectroscopía y difracción, participan en las técnicas de imagen, dando lugar a imágenes y o mapas de distribución espacial de las heterogeneidades de la muestra. En estos dos grandes grupos se encuentran la mayoría de las técnicas, pero hay algunos que no implican fenómenos como los descritos, como son el análisis térmico, la espectrometría de masas y la cromatografía. En general, la información proporcionada de un material por las diferentes técnicas es sobre la naturaleza química de la muestra, determinando los elementos químicos presentes a través de un análisis químico cualitativo o cuantitativo, sobre el estado físico de la misma, como propiedades como la textura y parámetros específicos como volumen, tamaño de poro, resistencia, etc. Sobre la composición mineralógica, que proporciona los tipos y proporción de los minerales presentes en la muestra y la presencia de fases amorfas, y sobre la edad de la misma, aportando valores relativos o absolutos de la edad de la muestra. En esta tabla que tenemos, hemos realizado un resumen de las principales técnicas usadas para caracterizar materiales del patrimonio arquitectónico y arqueológico. Observaréis que hemos utilizado los cuatro grandes apartados que hemos descrito previamente, y un aspecto que hay que considerar y que observamos en la tabla es que las técnicas en la bibliografía y los libros se describen por sus acrónimos. En el anexo 1 tenéis los acrónimos de estas técnicas principales y además una página web donde podéis buscar a partir del acrónimo cuál es el significado de la técnica. Nosotros vamos a estudiar fluorescencia de rayos X y espectroscopía infrarroja, que nos van a aportar información química. En técnica de imagen vamos a estudiar la microscopía electrónica de barrido con microanálisis, SEM-EDS. Información física nos va a aportar la técnica de imagen, el microscopio electrónico de barrido. Información mineralógica, la difracción de rayos X, la microscopía óptica y el análisis térmico. Hasta este momento hemos estado hablando de los fenómenos de interacción de la radiación electromagnética con la materia en función de la energía o de la longitud de onda de la radiación incidente y las técnicas existentes. Pero recordad que los materiales a estudiar no son homogéneos a todas las escalas de estudio, por lo que se hace necesario estudiar las diferentes escalas de estudio. Hablamos de macroescala cuando nos estamos refiriendo a heterogeneidades en la muestra mayores de 10 elevado a menos 3 metros o, lo que es lo mismo, 1 milímetro. En esta escala se encuentran desde edificios o sitios arqueológicos a muestras milimétricas. Para su estudio están la mayoría de las técnicas de imagen y todas las técnicas que permiten estudiar las propiedades físicas. Si las heterogeneidades
se encuentran entre 10 elevado a menos 6 y 10 elevado a menos 3 metros. En esta escala trabajamos, vemos la forma que tienen los cristales que componen la muestra, la orientación que tienen, los agregados cristalinos, y se pueden estudiar en esta escala mediante técnicas de microscopía óptica y electrónica. Para heterogeneidades entre 10 elevado a menos 8 y 10 elevado a menos 5 metros hablamos de microescala y estamos en el orden de las estructuras cristalinas de los materiales. Para estudiarlo necesitamos las técnicas de difracción. Por último, para el estudio de la nanoescala, por debajo de 10 elevado a menos 9 metros, cuya unidad es el nanómetro, las heterogeneidades están relacionadas con los átomos individuales o grupos atómicos. Para su estudio se requieren técnicas como el análisis químico y la microscopía atómica. Una vez que hemos visto de forma general las técnicas más usuales en el área que nos ocupa y las diferentes escalas de estudio de estos materiales, nos quedan los dos últimos puntos para tratar en la elección de la técnica a utilizar en un trabajo, y son el tiempo y el coste de los análisis. Hoy en día el tiempo no es un problema porque los procedimientos analíticos están optimizados con protocolos de análisis estandarizados. El principal problema es el precio de los estudios a realizar, pero hay que tener en cuenta que todas las etapas de análisis, como son la preparación de la muestra, la calibración del instrumento, la recogida y el tratamiento e interpretación de los datos, requieren de un personal altamente cualificado con una formación permanente y experiencia en el tema, además de un instrumento científico que es muy caro de adquisición y de mantenimiento. En la siguiente diapositiva podéis ver una bibliografía general sobre el tema.